907, don Juan Carlos Flores, gracias por estar en Para Estar Claros con la Noticia, muy amable. Juan Camilo, muy buenos días, un placer estar acá con usted. El resumen de las noticias, por supuesto, hoy arrancamos con el tema de orden público. Voy a saludar a don Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenos días. Hola Juanca, ¿qué tal? Juan Carlos, un abrazo. Bueno, varias cosas. Empezamos con tema de orden público. El tema de Suárez es verdaderamente desgarrador. En segundos va a hablar su alcalde. A las 9:30 va a estar hablando el alcalde de Suárez aquí en Noticias Caracol en vivo. Y esto, por supuesto, después de unos bombardeos anunciados, se empeora la situación de seguridad allí en el departamento del Cauca. No solo es Suárez, que deja una mujer lamentablemente muerta, 15 personas heridas y 7 policías heridos en Jambaló, tras unos hostigamientos ayer en la madrugada, Edu. Sí, y es desgarrador, usted ya va a hablar con el alcalde Juanca, pero la verdad es muy preocupante que él mismo diga en un primer testimonio alrededor de este tema que él ha pensado inclusive en renunciar, que ya están desesperados, que no saben qué hacer con esta situación muy compleja de orden público, con una expansión de las disidencias de las FARC, particularmente en esa zona del suroccidente del país, que a veces parece está fuera de control. A lo mejor es esa la impresión que quieren dar precisamente estos grupos armados ilegales. Y esto lo quiero atar a algo, Juanca, y es una declaración que entregó en las últimas horas el registrador nacional, donde también hizo referencia a esas amenazas de uno de los disidentes, de una de las cabecillas de las disidencias de las FARC, que precisamente está diciendo que ellos querían comprometerse con unas elecciones tranquilas, pero dado el ambiente y la actitud del gobierno nacional, pues que eso no va a ser posible. Obviamente esto genera todo tipo de preocupaciones, teniendo en cuenta pues que estos grupos al margen de la ley, pues ya hemos visto esta capacidad que tienen con esta nueva tecnología, este tema de los drones que a pesar de que se han lanzado escuadrones y demás, todavía parece estar fuera de control. Y pues hablábamos ayer, hace tan solo 24 horas, a esta misma hora, Juanca, acuérdese, Sí. del ataque en Jambaló, estábamos hablando del secuestro del manager de Giovanni Ayala y de su hijo, y ahora estamos hablando también de una muy compleja situación en otro municipio, en el municipio de Suárez. Y ese secuestro, además, acuérdese, pasa y ocurre en la vía Panamericana, que uno diría, pues es un lugar quizá el más expuesto, el que debería estar más vigilado, y ya nos damos cuenta pues que lamentablemente las capacidades que tienen estos grupos ilegales son enormes y muy poco lo que tiene que hacer la fuerza pública para blindar a la población de este tipo de atentados. Ayer lanzábamos un comentario, doctor Flores, y era, no sé si el Estado o el gobierno está tratando de controlar un animal que se agrandó. Mm. Juan Camilo, le regalo muy gentilmente el doctor, porque pues no lo soy, entonces se puede dirigir a mí por el nombre, ni más faltaba. Recordemos lo que está ocurriendo en esa zona del país, con qué está relacionado. Eh, Todo el cañón del Micay es un cañón hoy copado por las fuerzas que trafican con drogas. Suárez es un municipio completamente cercado por los cultivos de coca. Uno piensa, por ejemplo, en la represa que está ahí cercana. Es una represa que en todo su alrededor está sembrada, no le cabe una mata más de coca. De manera que en el Cauca la razón de esta matazón inmensa, de esta intimidación a indígenas, a campesinos, a la economía de la zona, a los líderes sociales, a los líderes religiosos, se origina en la confrontación entre los diversos grupos que se disputan el gigantesco botín de la exportación de droga vía Pacífico. Porque usted baja por ese cañón del Micay y llega hasta la Bocana, que es el estuario, ¿cierto? Son las salidas de los ríos de la zona al mar Pacífico. Esa es una zona por la cual con lanchas pueden tomar por los más diversos caminos y luego la droga, una parte va hasta Ecuador para simularla allí en contenedores que contienen productos del agro
ecuatoriano, o en estas lanchas ultrarrápidas conducidas por lo que llaman en las costas de Colombia los náuticos, pues se ubican en algún momento en alta mar y allí son trasladadas a otro tipo de embarcaciones. Entonces, esa es la cruda realidad. Y en eso no nos podemos seguir engañando. Nuevamente se repite el fracaso del Estado colombiano y también de la comunidad internacional, porque este es un lío sin duda donde hay responsabilidad de parte nuestra, pero también hay un lío en el hecho de que en los grandes países consumidores, como es el caso de Estados Unidos, ¿cuáles son las acciones que se han tomado en los Estados Unidos para disminuir allá con transformaciones en la forma de vida el consumo de drogas? Entonces, los alcaldes de la zona, los cabildos, los gobernadores de los cabildos indígenas están hoy completamente desamparados frente al poder de fuego y de intimidación de todos estos grupos ilegales que controlan, vuelvo a subrayar, todo el cañón del Micay y toda esa cuenca hasta la Bocana y la desembocadura en el en el Océano Pacífico. Claro, que ese es de los temas Oiga, más... Juanca. Sí, Edu. No, que escuchando a Juan Carlos en este análisis supremamente interesante, quisiera atarlo con algo y es la lectura que le da anoche el presidente Gustavo Petro en esa locución presidencial a todo lo que está ocurriendo con el tema de las drogas. Dice él, pues que ha logrado como estabilizar, ¿no?, ese crecimiento de los cultivos en nuestro país, pero hay algo que me llama poderosamente la atención y es que de alguna manera reconoce que esos esfuerzos de paz, si bien quizá dieron algún tipo de resultado en materia de crecimiento, de acuerdo con esas cifras y estadísticas que él mostraba anoche, él reconocía que quizá ese tema, digamos, también fracasó en el sentido de que no hubo voluntad de la contraparte para esas negociaciones y que eso de alguna manera lo había llevado también a él a tener que enfrentarlos por esa vía. Entonces aquí, Juan Carlos, me Que ya gustaría están en como plan de que, aceptarlo, ¿no, Edu? claro, Dijo, exacto, ya están en el plan de ministro de decir, Interior Benedetti, Armando Benedetti, ayer en el debate de control político contra el ministro de Defensa, dijo lo mismo. Dijo, les puedo aceptar que la paz total fracasó. exactamente. Y aquí, digamos, para el análisis, Juan Carlos, sería interesante saber, bueno, se intenta una fórmula que es la de combatir con todas las fuerzas del Estado, como fue, por ejemplo, el gobierno de Álvaro Uribe, que eso logró unos resultados, pero en su momento decían, por esa vía no se va a poder acabar con las FARC, ni con las guerrillas, ni con los grupos armados. Llega entonces el gobierno de Santos, hace una negociación de paz, pensábamos que habían desaparecido las FARC y hoy pues se llaman distinto, ahora les decimos disidencias de las FARC, pero al final pues uno ve que son los mismos combatientes que retomaron las armas, regresan al monte y llega otro gobierno con ese esfuerzo de paz total a intentar renegociar con ellos y con otros muchos grupos que aparecen también en el escenario y vemos que esto también fracasa. Entonces uno como que no sabe cuál entonces es la fórmula para abordar este tema. Juan Camilo y Eduardo, es que ¿cuál es el asunto? En la medida en que los mercados consumidores de las drogas están en los países más ricos del mundo, obviamente también nosotros nos volvimos un país consumidor de drogas, el problema en el mismo Cauca, en el mismo valle de consumo de drogas en los pueblos, en toda la zona del occidente del país, es inmenso. Pensemos en la gravedad de la situación en las zonas recolectoras de café, por ejemplo, donde las organizaciones criminales de las drogas van y venden directamente en las fincas donde se produce el café, la droga, y por eso hablamos ahora de Suárez, pero Eduardo y Juan Camilo, lo que vive un pueblo en pleno corazón de Antioquia, no por allá en la selva, pleno corazón de Antioquia, como Andes, es una tragedia. Ustedes ahora van a hablar, entiendo, con el sacerdote de Suárez, pero el sacerdote de Andes lleva gritando, clamando al cielo, porque a lo largo de este año han ocurrido decenas de homicidios en este pueblo en esta confrontación por los mercados de las drogas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si no hay un esfuerzo del otro lado, del lado donde, mire, en Estados Unidos, toda droga que usted se invente, no importa si el origen es sintético o natural, si es un anestesiante contra caballos, la gente lo compra. De manera que yo creo que el gobierno Petro desperdició una oportunidad
y era plantearle a la comunidad internacional que requerimos de una conferencia internacional para que los esfuerzos no solamente sean represivos. Ya está clarísimo, los esfuerzos represivos fracasan porque los millones, decenas de millones de adictos en los Estados Unidos, en los países ricos de Europa, en Sudáfrica, en fin, en tantos lugares, pensemos lo que pasa en el Brasil, pensemos en esta represión monstruosa en Río de Janeiro, todo esto evidencia que ese no es el camino. Y frente al otro tema que ustedes dos plantean, Juan Camilo y Eduardo, pues ustedes recordarán que algunos hemos insistido desde el mismo inicio que había un error inmenso en la llamada paz total que promovieron el actual precandidato presidencial del continuismo petrista, que es el senador Cepeda, y el gobierno del presidente Petro, desconociendo un hecho, y es que ¿cómo va a hacerse la paz con un negocio rentabilísimo? Es decir, esa gente no quiere la paz, esa gente lo que quiere es la legalización de su negocio. Y luego un problema muy serio para lo que está ocurriendo en la zona que describía yo, todo el cañón del Micay y Suárez. ¿Cuál es un lío allí? Una persona que siembra legalmente algo, ¿cómo lo saca de esta zona? Yo creo que varios de sus periodistas, espero no estar equivocado, han recorrido o por lo menos han estado en un pedazo del cañón del Micay. Allí no hay ningún tipo de vías. Allí es una cosa que se desploma en los inviernos sobre una trocha y los únicos que se movilizan libremente por allí son esas camionetas. Miren, allá las camionetas 4x4 son cosechas, son racimo. Todo eso lo puede financiar la droga, pero nadie financia a un campesino o una campesina o un indígena para sacar sus productos agrícolas de allá. Nadie. Entonces Las comprenderán poquitas que hacen, doctor, señor, las poquitas que hacen Juan Carlos las destruyen, ¿no? Les ponen bombas. claro, porque ellos quieren el aislamiento, es decir, es que eso, vuelvo a subrayar, de ahí hasta la Bocana, hasta la desembocadura del Pacífico, donde están estas lanchas hiperrápidas que tienen 3, 4 motores fuera de borda, eso es un reino, pero eso ya lo hemos vivido año tras año, década tras década, en muchos lugares de Colombia. Ojalá que el próximo gobierno de Colombia comprenda que si no se encuentran aliados, por ejemplo, hoy se pueden encontrar aliados en Holanda, en Bélgica, que se están convirtiendo en narcoestados. Ustedes abren hoy la prensa en Bélgica, abren la prensa de Holanda y se dan cuenta que el problema de las drogas los desbordó ya. Piensen ustedes lo que acaba de ocurrir en Chile con el Sí. triunfo que está cantado de la derecha en Chile, el señor Cast. El tema del narcotráfico tiene agobiados a los chilenos. Entonces, Colombia podría liderar eso, pero nos encerramos en la misma receta del pasado. Vamos a negociar la paz y eso resulta un carretazo, porque si yo tengo un negocio inmenso ilegal, yo qué diablos, qué paz voy a firmar. Yo lo que quiero es usted, legalíceme mi plata y se acabó esto. 9:21 de la mañana. Vamos a pasar a más temas. Que se ha desatado en las últimas horas una nota una nota de aclaración por parte de la Cancillería, tras una entrevista que parece, me da la impresión, Eduardo y Juan Carlos, no sé si va a meter o ya está metiendo en líos a la canciller. Fue con el portal Bloomberg, un portal especializado en economía, pero que le hizo una entrevista a la canciller Rosa Villavicencio. Ellos publican primero este titular, que dice: Colombia respaldaría plan para salida negociada de Maduro y elecciones libres con gobierno interino. Este titular, por supuesto, hace un ruido tremendo, no solo en Colombia, sino también a nivel mundial. Inclusive la respuesta ya de Venezuela por parte de quien es uno de los más fuertes en el chavismo, que es el señor Diosdado Cabello, el segundo al mando, diciendo que pues esto no es cierto, que no hay ninguna negociación. Pero la canciller emiten un documento, una nota, y dicen que esto, mejor dicho, que ella no dijo Lo que sí lo dijo. que me atrevería a decir que dijo, porque ya les voy a leer la transcripción. Entonces, emite esta nota aclaratoria y dice: se permite aclarar al Ministerio de Relaciones Exteriores que la información que ha circulado en las últimas horas en medios de comunicación sobre un supuesto apoyo de Colombia a un plan para salida negociada de Nicolás Maduro del poder
no corresponde a lo expresado por la canciller Villavicencio en la entrevista. Minutos más tarde, Juan Carlos y Eduardo, Bloomberg dice en una nota aparte, pone la transcripción tal cual de ese apartado de la entrevista. Que es más, esta mañana el periodista habló y dijo, en las próximas horas, próximos días, vamos a publicar los audios completos de la entrevista que entregó la canciller Villavicencio. Y la transcripción dice lo siguiente, la pregunta es, si hubiera un plan que diera garantías a Maduro de una transición sin él en el poder, ¿usted cree que el presidente Maduro debería considerarlo? Y la canciller responde, sí. Yo creo que de hecho lo ha considerado, que pueda haber una salida, una transición donde él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel. Que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano. Es lo que nosotros decimos y lo que se le está proponiendo. Y creo que Maduro estaría por aceptar. ¿Estaría por aceptarlo?, le preguntan. Y responde la canciller, yo creo que él aceptaría ese planteamiento. Saquen ustedes sus conclusiones de lo que acabo de leer de la transcripción. Es que, Juanca, aquí digamos... No, lo que pasa es que se vuelve una mala costumbre salir a desmentir lo que sí dijeron. Y resulta que le terminan echando la culpa al periodista de lo que dice el invitado, ¿no? Esto también es... Y voy a poner simplemente un ejemplo, Juanca, con lo que ocurrió también anoche en la locución, que tuvo que salir a rectificar el presidente Gustavo Petro, porque en una locución igual le dijo al señor Grajales de Queraltí que era un criminal. Entonces, ayer dice, no, es que yo no estaba diciendo que él era un criminal, estoy diciendo que el sistema de salud es un criminal. Esa fue la rectificación del presidente Petro, pero usted se va a la grabación de qué fue lo que dijo el presidente Petro y claramente está diciendo que el señor Grajales es un criminal. No, yo pienso que aquí está pasando algo parecido, pero este es el costo y el manejo que usted le tiene que dar cuando le pone una vela a Dios y otra vela al diablo, ¿no? Porque entonces, claro, aparece ese titular, entonces se le molesta Nicolás Maduro y usted sabe que el gobierno de Colombia no quiere que Nicolás Maduro se moleste con Colombia. Entonces, ahí digamos es el manejo que intentan darle porque eventualmente, y fue la información que se publicó ayer, lo que está de por medio es esos supuestos acercamientos que habría desde Estados Unidos con Nicolás Maduro, planteándole la posibilidad de que se vaya del poder, que renuncie, que no iría a la cárcel necesariamente, pero sí que deje que efectivamente haya un régimen de transición. Le preguntan por ese tema a la canciller y la canciller termina respondiendo eso y después, seguramente que después una molestia del presidente y del manejo de las relaciones internacionales, publican un comunicado a las 10 de la noche diciendo no, es que ella no quiso decir eso y que fue una mala interpretación del medio. Qué harto que estén todo el tiempo desde el gobierno echándole la culpa al mensajero y no asumiendo sus propias responsabilidades. Juan Carlos. Es un desastre lo que ha pasado con el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el gobierno del presidente Petro. Primero, la errática conducción de Álvaro Leiva, el desastre en el que terminó su gestión, ese desastre de los pasaportes, luego una señora sin ninguna experiencia, simplemente por todo lo que sabe acerca de Petro, la señora Laura Sarabia, nombrada canciller, luego la actual canciller que está más perdida que el futuro de la vía hoy entre Bogotá y Villavicencio. Entonces, pero además a esa desorganización, el gobierno Petro tiene un problema, es decir, tiene una cantidad inmensa de ideas, muchas de ellas le gustan a la ciudadanía, pero la capacidad de hacer, de organizar, de trabajar día a día para que las cosas se cumplan y se lleven a cabo es mínima en algunos casos, como ha pasado con el desastre mal llamado de Paz Total. Allí la capacidad de hacer fue absolutamente mínima, discursos, bla, 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 y al final de hechos nada. Y luego hay un lío muy difícil para Colombia. Hay que recordar, y esto no se lo inventó Petro, las relaciones entre Colombia y Venezuela han sido históricamente muy difíciles de lado y de lado.
En muchas de nuestras guerras civiles, los gobiernos venezolanos respaldaban a aquel que estaba en contra del gobierno central cuando los guerrilleros colombianos eran liberales. Durante décadas, la Colombia fue un refugio para la oposición venezolana de los dictadores venezolanos. Barranquilla, por ejemplo, fue la sede en la que se reunieron por allá en los años 40, quizá un poco antes, los principales opositores venezolanos para enfrentar a la dictadura. En fin, esa no es una relación fácil. Pero cosa bien distinta es que el presidente Petro se haya convertido en el abogado defensor de Maduro. Eso ha sido desastroso para Colombia. No hemos tenido una política ecuánime frente a Venezuela. Es nuestro vecino. Los asuntos de ellos los deben de resolver allá ellos. Ellos no deben inmiscuirse ni política ni militarmente en nuestros problemas como lo hacen respaldando a grupos armados ilegales. Y ante una situación tan compleja, Petro optó por el peor lado, volverse el abogado defensor de un dictador. Sí. Oiga, Juan Y, Carlos, pero además, y Juanca, viendo cómo maneja una relación que es absolutamente ambigua, porque entonces usted ve un día diciendo al presidente, al ministro del Interior, porque el ministro del Interior también hace las veces de canciller, y a la misma Cancillería diciendo que no reconocen el gobierno de Maduro hasta que no aparezcan las actas y hasta que no se demuestre plenamente que efectivamente él fue el que ganó en las urnas, pero al otro día lo ve reuniéndose con él, hablando por teléfono con él y ahora, como dice Juan Carlos, prácticamente sirviéndole de abogado y tratando de sacar el piecito una vez la canciller, digamos, se mete en el agua completamente con esta declaración que le da a la agencia Bloomberg. Entonces aquí lo que uno ve también es que estas ambigüedades, pues lo que claro. generan es una serie de Y que inquietudes quede claro, Edu, frente a esa relación, y ¿no? que quede claro, Edu, que lo dijo. Es decir, Bloomberg publica la transcripción de la entrevista, dice, pues sería lo más sano, pues sería lo más sano. Ahí le está metiendo un pensamiento de ella, del gobierno colombiano. Dice, es lo que nosotros decimos y lo que se le está proponiendo, y creo que Maduro estaría por aceptar. Es la transcripción tal cual de la casi entrevista. metiendo a Colombia en la propuesta, ¿no? Claro, entonces, es decir, aquí, como usted marca, Edu, pues están, parece que matando al mensajero. Pues igual Bloomberg lo ha dicho en las últimas horas, no se va a retractar, se reafirma en su artículo y va a publicar los audios de la entrevista para que quede a consulta de la gente. 9:30 minutos de la mañana. Don Eduardo, gracias. Vale, Juanca, un abrazo. Juan Carlos, gusto saludarlo. Lo mismo, Eduardo. Me voy a quedar con Juan Carlos comentando un último tema. Don Juan Carlos, la Fuerza de las Regiones, que es este grupo de exmandatarios locales y departamentales que han decidido lanzar ya su precandidatura presidencial, será Aníbal Gaviria. Todos se han bajado al final de las elecciones presidenciales del 2026 y decidieron todos apoyar a Aníbal Gaviria. Pero la antesala de este tema es que están diciendo, como dijo el señor Juan Guillermo Zuluaga, escuchando un mandato de lo que él dice el pueblo, y el pueblo le dice que lo que le están pidiendo es que se unan. Están reclamando y criticando, por supuesto, esta división tan gigante que se encuentra a los que le han hecho oposición al actual gobierno, y este ha sido uno, pues, de los grandes movimientos políticos en las últimas horas. Juan Carlos. Yo lo que veo, Juan Camilo, es que la tal fuerza de las regiones no resultó en nada, porque una cosa es que usted sea gobernador, alcalde o presidente, pero otra cosa es cuando usted está en el asfalto y ya no tiene, en una política, por desgracia, clientelista y corrompida como la colombiana, cuando ya no tienen la vaquita de ordeñar, es a otro precio, porque la gente va a quien tiene la vaquita de ordeñar, no va a ir es como cuando se elegían, cuando uno era niño y en Colombia eran tan populares, pues era tan famoso el reinado de Cartagena, pues ¿quién se acordaba de la reina del año pasado cuando estaban escogiendo la nueva reina? Nada, porque ex es ex y punto. De manera que yo siento que eso nació muerto. Ellos pensaron, todos estos exgobernadores y exalcaldes, que la gente de sus regiones iba a salir a respaldarlos, pero hoy esa campaña, Juan Camilo, tiene una cosa tremendamente extraña. Yo con lo que la veo más parecida es con, ¿se acuerda de Cenicienta?
los cuentos que uno leía en la infancia, las películas de Disney sobre Cenicienta, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, rememoremos, ¿cierto? Cenicienta con esa vida tan dura y luego desaparece después del baile en el que ella apareció tan hermosa, tan bella y una completa princesa y regresa a ser una Cenicienta. Y entonces se sale a buscar a la Cenicienta, en este caso también al Ceniciento, con el zapatico. Pero en esta campaña a nadie le calza el zapatico y todos se lo quieren meter a la fuerza. Ahora, por ejemplo, se lo quieren meter con la fuerza de las encuestas, ese desastre de encuestas. Juan Camilo, eso es un tema para una buena conversación. Le debemos a 3 senadoras. La senadora Paloma Valencia, No, una eso fue cosa. multipartidista, ¿cierto? La senadora Lozano y la senadora Clara López, ese desastre de ley sobre las encuestas y al conjunto de ese Congreso zángano que aprobó una cosa tan desastrosa. Entonces, a los alcaldes, exalcaldes y exgobernadores no les calzó el zapatito de la Cenicienta o del Ceniciento y decidieron irse a buscar mejor destino. Y yo creo que la campaña del exgobernador Aníbal Gaviria nace completamente muerta, porque, porque fíjese usted que todavía no aparece a quién le va a calzar ese zapatico que va a convertir a un colombiano cualquiera o a una colombiana cualquiera en el ganador del premio mayor. 9:34, ahí está entonces pues el último movimiento político, el análisis de Juan Carlos Flores. Juan Carlos, gracias de verdad por estos segundos aquí en Noticias Caracol en vivo. Juan Camilo, feliz día para usted, le queda harto y muy duro trabajo. Pobre gente del Cauca.